Llegando temprano al tribunal de divorcio, la enfermera escuchó a su esposo y a su suegra hablando. Justo cuando el juez estaba a punto de darle la palabra, Vanessa se quitó amargamente el anillo de bodas de su cuarto dedo, intentando concentrarse en lo que venía, el divorcio. Una palabra que hasta hace poco había sentido como una terrible pesadilla ahora era fría y real, amenazando con destruir todo lo que alguna vez consideró suyo. Hoy, finalmente, sería libre. Vanessa respiró hondo, intentando calmarse. El dolor en su pecho seguía ahí, pero no tan agudo como antes. Había aprendido a vivir con el dolor, encontrando fuerza en sí misma para seguir adelante. Trabajaba como enfermera en una escuela deportiva para niños, y los niños, con su alegría genuina y su deseo de ganar, llenaban su vida de significado. La sesión del tribunal estaba programada para la 1. Vanessa llegó 15 minutos antes para ordenar sus pensamientos. La sala estaba medio llena. Encontró una esquina libre, se sentó frente a una ventana y se sumergió en sus pensamientos. De repente, su atención se dirigió a una conversación en voz baja que provenía de detrás de un tabique. Sonaba muy nerviosa y secreta, como si las personas que hablaban temieran ser escuchadas. Vanessa se tensó, mirando involuntariamente hacia el origen del sonido. Dos voces, una de hombre y una de mujer, le resultaban extrañamente familiares. Detrás del tabique estaba el área de la cafetería. Vanessa contuvo la respiración, tratando de captar las palabras. No cabía duda de que era la voz de su suegra, Alan Anderson. ¿Está todo como acordamos? La madre de Rachel sonaba maliciosa, saboreando cada palabra. Sí, mamá. Todo será como dijiste. Ya lo memoricé todo, respondió Rachel con calma. Vanessa se sintió incómoda. ¿Qué estaban tramando y por qué tanto secreto? No entendía por qué hablaban de esa manera, pero su intuición le decía que era algo malo. Sabes que si alguien se entera, será muy malo, siseó Alan Anderson, su voz volviéndose más amenazante. Debes tener mucho cuidado. Richard asintió, sus hombros caídos. Vanessa no podía ver el rostro de su infiel esposo, pero sentía su miedo y abatimiento en su corazón. ¿Y qué hay de esa tonta?, continuó Alan Anderson. Ella tampoco debe saber nada. No te preocupes, mamá. No se enterará de nada, respondió rápidamente Richard, como temiendo ser interrumpido. Y también debes tener mucho cuidado con su abogado, prosiguió Alan Anderson. Podría intentar sacarte alguna información. Lo entiendo, mamá, murmuró Richard, molesto por tener que seguir nuevamente sus instrucciones. El área de la cafetería estaba llena de una atmósfera relajada. La gente charlaba, reía y tomaba café, pero Vanessa solo podía pensar en esa pareja. Sonó la campana de la pausa de la tarde y la sesión del tribunal se reanudó. Richard ajustó nerviosamente su corbata, intentando ocultar el temblor en sus manos. Un silencio tenso llenaba la sala, roto solo por el suave crujir de los papeles y la tos baja del secretario. Vanessa se sentó frente a Richard, sin que sus ojos se encontraran. Una pared elusiva de desconfianza y dolor separaba a la pareja. Vanessa sentía la ira creciendo dentro de ella, como un volcán a punto de estallar en cualquier momento. El juez Brandnausen, un hombre de unos 50 años con una mirada cansada y sienes encanecidas, levantó la vista, observando a los presentes. El caso de Richard y Vanessa Fletcher sobre la disolución del matrimonio y la división de bienes adquiridos conjuntamente está ahora en sesión, anunció, llenando la sala con su voz. Richard llevaba el traje que Vanessa le había regalado para su cumpleaños, pero hoy le quedaba demasiado holgado, como si hubiera perdido mucho peso en las últimas semanas. Vanessa, por su parte, se mantenía serena. Su vestido ligero acentuaba su figura esbelta, y las delicadas perlas alrededor de su cuello añadían elegancia a su apariencia. Se sentó erguida, sin bajar la mirada. De acuerdo con la decisión del tribunal, se ha ordenado una tasación de los bienes para evaluar los activos de las partes, continuó el juez, hojeando el expediente del caso. Los resultados están adjuntos al expediente. Su señoría, dijo el abogado de Richard, un hombre mayor con ojos que parpadeaban constantemente, tenemos una adición al caso. Con eso, Cadenhills entregó una carpeta etiquetada documentos adicionales. Muy bien. Por favor, adjunten los documentos al expediente, dijo el señor Brent, sin apartar la vista de los papeles sobre la mesa.
El abogado de Rachel se acercó a la mesa, abrió la carpeta y presentó orgullosamente un documento. Este documento está certificado por el Dr. Morgan respecto a la condición de salud de su madre, comenzó el abogado. Kevin enfatizó esto con una entonación particular, como si quisiera resaltar la importancia del documento. Se declara que la madre de Rachel Fletcher padece una enfermedad grave, lo que le imposibilita dividir la propiedad, especialmente la casa suburbana, que es su patrimonio legal. El silencio llenó el aire y un susurro leve recorrió las filas de los asistentes. Vanessa echó una mirada a su abogada, una joven de ojos grandes y una actitud incierta. Honestamente, la mujer no comprendía el propósito de esta maniobra ni lo que Rachel pretendía al presentar este documento ante el tribunal, aunque su intuición le decía que algo estaba claramente mal. ¿Qué tiene que decir sobre esto, Vanessa Fletcher?, preguntó finalmente el juez. Las mejillas de Vanessa se sonrojaron de nerviosismo. Yo no estoy de acuerdo con las exigencias de mi esposo. Quiere despojarme de todo lo que construimos juntos a lo largo de los años. Pido al tribunal que divida la propiedad de manera justa, 50 y 50. ¿50 y 50? Ja, ja, sigue soñando, querida. En el mejor de los casos, te quedarás con un agujero en un bagel, susurró Alan Anderson detrás de Vanessa, asegurándose de que el juez no la escuchara. Vanessa se volvió y se encontró con la mirada de su suegra, pero no hubo tiempo para escalar el conflicto. El juez intervino justo a tiempo. Entonces, el tribunal ha tomado una decisión, dijo Brandnausen, volviendo a los documentos. La sesión queda aplazada hasta la próxima semana. Durante este tiempo, el demandante tendrá la oportunidad de revisar los documentos y presentar sus objeciones. Su señoría, dijo la abogada de Vanessa, Carrie Miles, atreviéndose a expresar su posición, solicitamos una revisión más detallada del documento del Dr. Morgan para verificar su autenticidad y legalidad. La revisión se llevará a cabo dentro del plazo establecido por la ley, concluyó el juez, y con visible fatiga, anunció un receso. Cuando la sala se vació, Vanessa permaneció sentada sola. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Rachel actuaba de esta manera? ¿Por qué intentaba evadir la división de la propiedad? No podía creer que él pudiera llegar tan bajo. Vanessa, dijo su abogada, Carrie Miles, sé que esto es difícil para ti en este momento, pero no podemos rendirnos. Ya contacté a los expertos, ellos pueden realizar la revisión del documento en muy poco tiempo. Vanessa asintió, sabiendo que tenía que luchar. No podía simplemente rendirse y dejar que Rachel se quedara con todo lo que habían construido durante su matrimonio, especialmente porque su padre, Paul, había aportado la mitad del dinero para la casa, una compensación que recibió de la gerencia de las minas por su salud perdida tras un accidente. Bueno, quieras o no, tienes que trabajar, pensó Vanessa mientras salía del tribunal. Ese año, el otoño era inusualmente caluroso. Era mediados de septiembre y ella llevaba un vestido de verano. Vanessa caminaba por la calle, pasando por gente apurada en sus asuntos, sintiéndose fuera de lugar, como una extraña en este mundo. Finalmente, la robusta silueta de la Escuela de Deportes Juvenil Infantil apareció a la vista. El edificio de 2 pisos, con una piscina, áreas de juegos y su propio estadio, era motivo de orgullo para todos los residentes del pueblo. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los viejos álamos, proyectando rayos de luz en los senderos de la escuela de deportes. El asfalto, aún fresco al tacto, olía a resina de pino. Era un aroma familiar para cualquiera que hubiera puesto un pie en este templo del deporte. Dentro, había una atmósfera de expectación y emoción. Risas fuertes se mezclaban con los murmullos de los entrenadores que resonaban desde los vestuarios. En algún lugar del gimnasio, una pelota de baloncesto golpeaba contra el suelo, y ese sonido resonaba en su alma con un pulso agradable. La Escuela de Deportes Juvenil Infantil no era solo un lugar de entrenamiento, era donde crecían la fuerza y la resistencia, donde nacían los campeones, un lugar donde respirar el aire del deporte era tan fácil. Oh Vanessa, ya has vuelto. ¿Cómo te fue? Cuéntame, como la enfermera sustituta, preguntó Lisa ansiosamente, encontrándose con ella en la puerta. Su amiga siempre tenía una actitud muy optimista, con una sonrisa inquebrantable en el rostro. Bueno, ya sabes, leí en internet que los tribunales no siempre aplazan los casos. En algunas situaciones, podría ser una táctica para darle tiempo al acusado para suavizar las consecuencias negativas.
Vanessa suspiró con tristeza. Oh, no lo sé, Lisa. Siento que mi esposo y mi suegra están tramando algo desagradable. ¿Hablaste con tu abogada? Tal vez ella tenga algún consejo. No está ganando su sueldo por nada, insistió Lisa. Por supuesto que hablé con ella. Cari me aconseja que no me estrese, pero ¿cómo no hacerlo cuando estoy abrumada por la ira y el dolor? Siento que me están desgarrando. Me dijo que debo estar preparada para cualquier cosa. Bueno, es un buen consejo, dijo Lisa, abrazando a Vanessa. La apretó con simpatía. Siempre sientes las cosas con mucha profundidad, pero eres fuerte. Puedes con esto, y recuerda, siempre estoy aquí para ti. Vanessa sonrió a través de sus lágrimas y aspiró el aroma de los pasteles calientes que se desprendía de la cafetería de la escuela. Sí, Lisa, tienes razón. Muchas gracias. Lo superaré y, pase lo que pase, la vida sigue. Al decir esto, Vanessa finalmente entró en la escuela, donde inmediatamente se sumergió en la vida ajetreada. Los niños deportistas y animados corrían por los pasillos, riendo en voz alta y haciendo ruido. Eran un verdadero apoyo para ella. El entrenamiento ahogaba el frío interno que la oprimía después de la sesión en el tribunal. El gimnasio estaba lleno de actividad. Los adolescentes vestidos con uniformes brillantes corrían, saltaban y lanzaban pelotas. Cada uno de ellos parecía estar cargado de energía. El olor a sudor, resina de pino y equipo deportivo flotaba en el aire, creando su propio aroma único. Vanessa, mira mi pierna, Oscar, un chico pelirrojo y uno de sus alumnos favoritos, corrió hacia ella. Creo que me torcí un ligamento lanzando una pelota. Déjame ver, Vanessa examinó cuidadosamente su muñeca, palpando la zona lesionada. Bueno, no está tan mal. Aquí, aplica un poco de hielo y descansa todo lo que puedas. Vuelve mañana para un chequeo. Gracias, Vanessa, Oscar le sonrió, y por un momento, ella se olvidó de sus problemas. Amaba a esos niños, su vivacidad, espontaneidad y sed interminable de vida. En sus ojos, la joven enfermera veía un reflejo de sus propios sueños, de felicidad, paz interior y un futuro tranquilo y lleno de significado. Vanessa, vienes con nosotros a la cafetería, gritó Mary, una chica delgada con una coleta bien peinada en la parte trasera de la cabeza. Hoy tenemos algo delicioso. Lo siento, Mary, pero tengo que rechazar. Tengo mucho trabajo, pero tal vez me una a ustedes mañana, respondió Vanessa. ¿Qué es lo que hay tan rico hoy? Sándwiches de tocino. Mary sonrió como un rayo de sol en un día lluvioso. Y jugo de manzana. Vanessa miró a los niños, sus rostros brillantes y su alegría genuina, y sintió una sensación de alivio. En este pequeño y ruidoso mundo alegre, encontró refugio, consuelo y una sensación de felicidad. Tal vez las cosas realmente cambien para mejor, pensó Vanessa mientras caminaba por el pasillo. Abrió la puerta de su oficina, llena de instrumentos relucientes, y aspiró el familiar y reconfortante olor a yodo y alcohol. En su oficina solo estaban ella y sus fieles asistentes, un botiquín rojo con herramientas médicas brillantes y una hoja de notas siempre fresca, lista para recibir nuevas entradas. Bueno, entonces, se dijo a sí misma Vanessa, la vida sigue. Ella encendió su computadora y abrió todos los programas necesarios, registros médicos electrónicos, una guía farmacéutica y recordatorios de primeros auxilios. Luego, se sumergió nuevamente en el mundo de la medicina. En ese momento, Amanda, la profesora de educación física, asomó la cabeza en la oficina. La mujer tenía una expresión severa y una forma de andar confiada. Vanessa, tengo un desastre. Barry Pratt se torció el tobillo y no puede apoyar el pie. Está bien, Amanda, estaré allí enseguida, respondió Vanessa rápidamente, levantándose deprisa. ¿Está en la sala de entrenamiento? Sí, está sentada en el banco, respondió la profesora, ya girando hacia la puerta. De repente, se detuvo y agregó en voz baja, Vanessa, ¿cómo estás? Escuché que hoy estuviste en el tribunal. ¿Cómo te fue? ¿Puedo felicitarte? Antes de la sesión, Amanda había compartido con Vanessa su experiencia con el divorcio, y desde entonces, habían sido un verdadero apoyo mutuo. Es complicado, suspiró Vanessa, pero lo superaré. Claro que lo harás, eres tan capaz, Amanda sonrió y entró en la sala de entrenamiento.
Vanessa la siguió, y una vez más fue envuelta por sonidos familiares, el ruido de los balones, el retumbar de los pies en el suelo de madera y los gritos emocionados de los niños. Todo esto creaba una atmósfera única que, involuntariamente, la llenaba de energía. Betty, cariño, ¿qué pasó?, preguntó la enfermera, sentándose junto a la niña en el banco. Intenta poner algo de peso en tu pierna, pero no mucho, solo una pequeña carga para los músculos. Oh, Vanessa, me duele tanto, lloró Betty. No puedo apoyar el pie. Bueno, no llores, querida, dijo Vanessa, acariciando suavemente su cabeza. Arreglaremos esto. Parece que te torciste el tobillo, pero no puedo decir qué tan grave es ahora mismo. Espero que no sea muy grave. Oh no, ahora no podré competir, exclamó Betty. Tenemos el campeonato regional en 2 semanas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No te preocupes, querida, dijo Vanessa con tono tranquilizador, colocando su mano sobre el hombro de Betty. Todo estará bien. Haremos lo mejor para que te recuperes y estés lista para la competencia. En ese momento, Vanessa recordó las palabras de su padre Paul, los niños son todo. Debemos hacer todo lo posible para mantenerlos sanos y felices, De acuerdo, te voy a enviar a hacer una radiografía, dijo Vanessa, y luego veremos qué hacer. ¿Y a dónde vamos?, preguntó Betty entre sollozos. No quiero ir al hospital. Es aterrador allí. No te preocupes, la tranquilizó Vanessa. Iremos a la clínica más cercana. Todo estará bien, ni siquiera tendrás tiempo de asustarte. Está bien, te creo. Solo a ti, Betty se secó las lágrimas y sonrió por primera vez en varios minutos. No te preocupes, agregó Amanda con alivio. Nos aseguraremos de que Betty se recupere lo más pronto posible. Gracias, respondió Vanessa mientras se levantaba. Vamos a la clínica, y luego haré la llamada. Al escuchar esto, Amanda se fue, tranquila por la determinación de la enfermera. Un poco después, Vanessa llamó a una ambulancia, y pronto Betty estaba acostada en una camilla, esperando que llegaran los médicos. Vanessa se sentó junto a ella, tomándole la mano, sintiéndose como una verdadera protectora, una guardiana de la salud de la pequeña. Unos 15 minutos después, llegaron a la clínica. Vanessa llenó toda la documentación necesaria mientras Betty permanecía en la camilla, preparándose para la radiografía. Vanessa se mantuvo cerca, tranquilizándola y diciéndole que todo estaría bien. No te preocupes, una radiografía no es nada para tener miedo. Es solo una imagen, y nos mostrará si todo está bien con tu pierna. No es más aterrador que una cámara. Betty asintió y miró a Vanessa con sus ojos grises. En esa mirada, Vanessa vio un reflejo de su propio miedo a lo desconocido y la sensación de impotencia que la había invadido. ¿Sabes?, dijo Betty de repente. Quiero ser enfermera como tú. Vaya, puedes ser lo que quieras, respondió Vanessa. Eres inteligente y amable. Creo que puedes hacerlo. Desafortunadamente, la radiografía confirmó los peores temores, una fractura, y parecía ser complicada. Sentada en la camilla, Betty se mordió el labio para contener las lágrimas. Vanessa se agachó junto a ella y le puso la mano en el hombro. Betty, necesitamos ponerte un yeso, susurró Vanessa, intentando que su voz sonara tranquilizadora. Pero eres una chica fuerte, puedes con esto. Sabes que solo es un inconveniente temporal. Betty asintió, pero sus labios aún temblaban. ¿Cuándo podré empezar a entrenar de nuevo?, preguntó en voz baja, mirando su pierna vendada. No te preocupes. Haremos todo lo que podamos para que vuelvas a entrenar lo antes posible. Sabes, a mí también me encanta el deporte, y una vez soñé con ser atleta. Pero tuve una lesión grave. Pasé 6 meses en una silla de ruedas. Tuve que dejar el deporte, así que decidí dedicar mi vida a ayudar a los demás. Tú también puedes superar esto. No querrás rendirte, ¿verdad? No quiero perderme los campeonatos regionales, susurró la chica, con lágrimas brillando nuevamente en sus ojos. Vanessa le apretó la mano con más fuerza. Creo en ti, pero necesitas entender que la salud es más importante que cualquier medalla en este momento. Solo escucha al doctor, y todo estará bien. En ese momento, un joven cirujano ortopédico, Stephen Jones, asomó la cabeza en la habitación. ¿Cómo estamos?
Todo bien, respondió Vanessa, pero Betty está un poco molesta porque no podrá competir. No te preocupes, dijo el doctor comprensivamente. Tienes todo por delante. Confía en mí, ganarás más de una competencia. ¿Cuándo podré empezar a entrenar de nuevo?, preguntó Betty. Con suerte, eso dependerá de cómo vaya tu rehabilitación, respondió Steven. Pero te prometo que todo saldrá bien. Volverás a correr y saltar, y ningún campeón te alcanzará. Betty sonrió, sintiéndose aliviada al escuchar esas palabras del amable doctor. Gracias. Haré todo lo que me digas. El cirujano sonrió y comenzó a aplicar el yeso. Vanessa lo observaba, sintiéndose algo impotente. Al mismo tiempo, sabía que estaba allí por algo más que hacerle compañía a Betty. Estaba allí para apoyarla, para darle fuerza y esperanza. Está bien, tienes que evitar poner peso en tu pierna, dijo Steven al terminar el procedimiento. Tendrás que quedarte en casa por un mes más o menos, y luego puedes volver para un chequeo. Si todo se ve bien, comenzaremos con la rehabilitación. Vanessa tomó la mano de Betty y la ayudó a salir del consultorio. Betty caminaba lentamente, apoyándose en las muletas y sosteniéndose de la mano de la enfermera. ¿Cómo vamos a llevarte a casa?, pensó Vanessa mientras guiaba a la chica hacia la parada de autobús. Tal vez deberíamos llamar un taxi. Vaya, hagámoslo, respondió la chica felizmente. Está bien, Betty, aguanta, animó Vanessa, ayudándola a llegar a la parada del autobús. Había el bullicio usual a esa hora del día, niños de la escuela corriendo a casa después de las clases, padres recogiendo a sus hijos de las actividades y ancianos paseando tranquilamente por el parque. Pero la atención de Vanessa estaba centrada únicamente en Betty. Vanessa, exclamó de repente la chica, señalando un coche con marcas distintivas de tablero de ajedrez que se acercaba. Vanessa miró en la dirección que Betty señalaba. Un coche antiguo, de color verde pálido, aparentemente descolorido por el tiempo, se detuvo cerca de la parada de autobús. ¿Es para nosotros?, preguntó la chica, asomándose al vehículo. Lo más probable, respondió Vanessa. Vamos, pero ten cuidado. Usando sus muletas y sosteniéndose de la mano de la enfermera, Betty se acercó lentamente al coche. Hola, saludó Vanessa al conductor mientras ayudaba con cuidado a Betty a sentarse en el asiento trasero. Hola, asintió el hombre mayor en respuesta, como si no quisiera entablar conversación. Vanessa notó que el rostro del conductor estaba pálido y demacrado. También tosía repetidamente, cubriéndose la boca con la mano. Disculpe, ¿se siente mal?, preguntó Vanessa, mirando su rostro con preocupación. No, estoy bien, Crow, solo un poco cargado aquí dentro. En ese momento, el anciano alcanzó la manivela de la ventana para abrirla, pero no tuvo la oportunidad. De repente, con un gemido de dolor, se desplomó sobre el volante, su cuerpo se aflojó. Oh, duele, susurró, llevándose la mano al pecho. ¿Necesita ayuda?, preguntó Vanessa mientras corría hacia la puerta del conductor. Probablemente, exhaló el hombre con dificultad. No puedo respirar. Vanessa no dudó ni un segundo. Con un rápido movimiento, abrió la puerta y movió al conductor a través de los asientos, utilizando tanto el asiento del conductor como el del pasajero, luego siguió su entrenamiento. Ella puso las manos sobre su pecho y comenzó a realizar compresiones torácicas. Betty estaba sentada en el asiento trasero, aterrorizada, con los ojos muy abiertos ante la escena que se desarrollaba. «Respira, ¿me oyes?» «Solo respira», gritó Vanessa, manteniendo sus manos sobre el pecho del conductor, pero él ya no podía oír nada. Vanessa sintió cómo la desesperación crecía en su interior. Sabía por experiencia que en situaciones como esta, cada segundo contaba. «Betty», susurró, «llama a una ambulancia, cariño. ¿Sabes el número?» Betty, temblando de miedo, logró marcar los números en el teléfono. «¿Hola? Ambulancia, por favor, vengan rápido. Alguien está mal. No está respirando. Por favor», dijo con dificultad, luchando por sacar las palabras. «¿Dirección?», preguntó el despachador. «Estamos en», Betty miró a la enfermera con pánico, tratando de recordar dónde estaban. «En la parada cerca del Cine Hill, no lejos del hospital de la primera ciudad», sugirió Vanessa.
Por favor, manténgase en línea, el equipo está en camino, respondió con calma la mujer al otro lado de la línea y colgó. Vanessa continuó haciendo compresiones torácicas. Sus manos estaban resbaladizas por el sudor, pero no se rendiría. Estaba decidida a hacer todo lo posible para salvar a este conductor. Respira, respira, cariño, gritaba Vanessa, manteniendo las manos sobre su pecho. Vamos, respira. Pero el conductor no respiraba. Un gesto de dolor estaba congelado en su rostro y su piel era pálida como una hoja. Vanessa sintió que su pulso se debilitaba y su corazón se hundió en la desesperación. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, notó que el pecho del hombre se elevaba ligeramente. Finalmente, tomó un respiro, luego otro y otro. Vanessa sintió el latido de su corazón y una ola de alegría recorrió su cuerpo. Parecía que estaba vivo. Pocos minutos después, llegó la ambulancia. Los paramédicos evaluaron rápidamente al conductor y uno de ellos, el de mayor edad, dio su veredicto. El paciente probablemente está sufriendo un ataque cardíaco. Lo llevamos a cardiología. A su edad, no debería estar conduciendo un taxi, ¿y quién le dio el certificado médico? Eso es un crimen, ¿el médico que firmó esos documentos no vio que tenía taquicardia, complicada por asma? Vanessa se encogió de hombros. ¿Cómo iba a saberlo? Como trabajadora de la salud, tenía un profundo respeto por sus colegas y difícilmente pensaría mal de ellos. Después de todo lo que había sucedido, temblaba como una hoja, aún tratando de recomponerse. «Oh, ¿cómo vamos a volver a casa ahora?», preguntó Betty, mirando desconcertada la ambulancia que se alejaba. «No te preocupes, tomaremos otro taxi», respondió Vanessa. «Llamaré uno ahora». En el camino, trató de calmar a la niña, que había pasado por tanto en las últimas horas. Betty se comportaba con calma, de vez en cuando miraba por la ventana para ver cuán lejos estaban de casa. Para distraerse de los pensamientos tristes, la niña comenzó a contarle a Vanessa y al taxista sobre su papá, Carl. «Es el mejor», exclamó Betty con pasión, con los ojos brillando de emoción. «Trabaja como fontanero, ¿puedes creerlo? Arregló todas las llaves y tuberías de nuestro patio, todo. Mi papá puede hacer cualquier cosa, es un manitas». Vanessa sonrió e intercambió una mirada incómoda con el taxista. «Y también», continuó Betty, bajando la mirada, «mi papá hace cosas increíbles con todo tipo de chatarra. Una vez me hizo un caballo con una lata vieja y palos de madera. Y también hizo una máquina recreativa casera para canicas, pero Jenny, nuestra vecina, dijo que no era segura y se la llevó». «¿Qué es lo que más le gusta a tu papá?», preguntó Vanessa con una sonrisa, sintiendo como su corazón se llenaba de preocupación por esta pequeña niña, privada del amor de su madre. Recordaba que Ana había muerto de meningitis cuando su hija tenía 5 años. «A mi papá le encanta la música», susurró Betty con admiración. «Toca la guitarra y canta. Tiene una voz tan hermosa. A veces, incluso me canta canciones de cuna cuando me voy a dormir». Vanessa sonrió. En su mente, se imaginaba a un hombre fuerte y rudo con manos ásperas, cantando tiernamente una canción de cuna a su hija. Era algo inimaginable. «¿Qué hace tu papá cuando estás triste?», preguntó Vanessa. «Me abraza y me dice que todo estará bien», respondió Betty, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá dice que mamá siempre está con nosotros, que ahora está en el cielo, pero que nunca nos dejará». «Sí, tu papá es muy sabio y amable», dijo Vanessa. «Estoy segura de que te protegerá de cualquier problema». «Sí, es verdad», reconoció Betty, pero aún había tristeza en su voz. «Y papá hace el pastel de patata y cebolla más delicioso». De verdad, antes no sabía, pero la abuela Ginny le enseñó. Antes de eso, papá quemó 3 sartenes, así, de repente. Y hace poco, rescató a un cachorro del sótano. Hubo una fuga de agua y el agua casi le llegaba a la cintura, pero papá no tuvo miedo. Escuchó un gemido y corrió a salvarlo. Vanessa y el taxista escucharon en silencio. Sintieron que Betty estaba a punto de compartir algo muy importante. Era algo tan horrible. La niña sollozó, aferrándose al mango de su muleta. El sótano estaba inundado y el agua estaba helada. Papá dijo que teníamos que hacer algo rápido porque el sótano podía inundarse por completo. También dijo que teníamos que sacar al cachorro de allí.
¿Cómo supo papá que había un cachorro ahí?, preguntó Vanessa, acercándose a la niña. Escuchó el llanto, como el de un bebé gimiendo. Papá dijo que alguien estaba pidiendo ayuda, así que fue a ver quién era. ¿Tenías miedo?, preguntó el taxista. Sin poder contenerme, me quedé en casa llorando, dijo Betty, con los ojos brillantes. Pensé que papá no regresaría. Él es fontanero, no buzo. Pero volvió, adivinó Vanessa, y trajo un cachorro con él, ¿verdad? Sí, eso es exactamente lo que pasó, asintió Betty, y una sonrisa apareció de inmediato en su rostro. Papá trajo un cachorrito gris. Dijo que el cachorro viviría con nosotros ahora. Los chicos del patio dijeron que la mamá del cachorro fue atropellada por un coche y él se escondió en el sótano por miedo. Vanessa negó con la cabeza, imaginando esa escena aterradora. Papá lo llamó Norman, añadió la niña un poco más tarde. Es tan pequeño y esponjoso como una pelota. Papá nunca tiene miedo. Siempre ayuda a todos, como un héroe. Sí, realmente es un héroe, confirmó Vanessa, y tú eres muy valiente. El viaje pasó rápidamente. Pronto, el conductor se detuvo frente al edificio de apartamentos donde vivía Betty. Vanessa pagó al conductor y luego ayudó a la niña a bajar del coche. Carl. Vanessa llamó a la puerta, dudando en entrar. ¿Puedo pasar? Está abierto, escuchó una voz algo áspera pero también suave en respuesta. Vanessa suspiró tristemente y abrió la puerta. Hola, dijo, sonriendo con torpeza. Soy Vanessa, la enfermera de la escuela deportiva. Llevé a Betty al hospital. Hola, respondió Carl. Sí, ya lo sé. Acabo de llegar del trabajo cuando el director llamó y me explicó lo que pasó. Entra, acabo de hacer té. Carl resultó ser un hombre alto y robusto, con manos ásperas y callosas, tal como Vanessa se lo había imaginado. Sus ojos grises y penetrantes brillaban con amabilidad e inteligencia innata. Gracias por cuidar de mi hija, dijo Carl, agradecido, mirando a Vanessa. Siempre habla muy bien de ti. Oh no, no es nada, respondió Vanessa, sintiéndose un poco tímida. De hecho, Betty es una buena chica, mi favorita. Desafortunadamente, no tengo hijos propios. Solo cuido al grupo más pequeño. Sí, mi hija es la mejor, dijo Carl, visiblemente orgulloso. La quiero mucho. Sí, eso lo puedo ver. Betty me contó mucho sobre ti y Norman, respondió Vanessa, observando el rostro de Carl. En ese momento, sintió que el padre de Betty era de verdad un hombre de verdad, fuerte y tierno al mismo tiempo. Después de una breve pausa, le explicó el tratamiento prescrito para Betty y cómo debía comportarse con este tipo de lesión. Deberías venir a nuestra escuela alguna vez, sugirió Vanessa, levantándose de la mesa. Tenemos un muy buen equipo ahora, y me encantaría verte. Gracias, respondió Carl, acompañándola a la puerta. Definitivamente pasaré por allí. Vanessa sonrió y salió del apartamento. Sí, un buen hombre, pensó, inhalando el aire fresco. Perdió a su esposa, pero no se rindió, y Betty es una niña verdaderamente afortunada. Vanessa caminó lentamente hacia la parada de autobús, observando la ciudad al atardecer. Al volverse, sonrió mientras Betty saludaba desde la ventana del segundo piso, habiendo colocado a su pequeño y peludo amigo en el alféizar. Las luces de los carteles publicitarios parpadeaban en el crepúsculo, cobrando vida y atrayendo la atención de los transeúntes. Vanessa se sentía cansada pero, al mismo tiempo, feliz. El día había transcurrido relativamente bien. Quizás este era su llamado, cuidar a los niños, ayudarlos a recuperarse y disfrutar de la vida. Vanessa llegó a la parada de autobús. Mientras esperaba, miraba distraídamente a su alrededor. En ese momento, sintió un fuerte deseo de soñar con el futuro. Vanessa quería tener su propia familia, hijos, un hogar. Pero por ahora, esos eran solo sueños. Vanessa sabía que aún tenía mucho por hacer para que todo eso sucediera. Con Richard, nada había salido bien. 5 años se habían desperdiciado, y ahora, vergonzosamente, ni siquiera podían separarse sin ir a los tribunales. Pronto llegó el autobús. Vanessa subió y se acomodó en un asiento junto a la ventana.
Admiraba la ciudad nocturna donde parpadeaban las luces de los coches, los faros de los trolebuses y las ventanas iluminadas de los edificios. Vanessa sonrió, recordando su infancia. Oh, qué despreocupados eran esos tiempos. Le encantaba correr por el patio con sus amigos, jugar a las escondidas, trepar a los árboles y luego correr a casa para presumirle a su madre sobre sus nuevas aventuras. El jardín de infancia, con sus juguetes brillantes, canciones y cuentos de hadas, era un lugar de alegría y diversión sin preocupaciones. A Vanessa le encantaba ir al jardín de infancia, donde la esperaban sus maestros favoritos, pasando todo el día jugando, aprendiendo y escuchando historias interesantes. Era una buena estudiante en la escuela y le encantaba estudiar. Participaba en clubes y actividades, incluso actuaba en obras de teatro, y tuvo suerte con sus maestros. Algunos de ellos se convirtieron en verdaderos amigos, ofreciéndole apoyo e inspirándola a lograr nuevos éxitos. Vanessa había soñado con ser doctora desde entonces. Quería ayudar a la gente, aliviarle sus dolencias y darle salud. Después de la escuela, sin dudarlo, se inscribió en la escuela de enfermería. Los años de estudio pasaron rápidamente. Sus sueños de una futura profesión se fueron definiendo más. Disfrutaba de las clases y absorbía rápidamente la nueva información. Practicar en la clínica fue una experiencia especial para ella. Vanessa aprendió a proporcionar primeros auxilios, dar inyecciones, colocar sueros intravenosos y cuidar a los pacientes. Hizo amigos entre sus compañeros de clase, pasando tiempo juntos estudiando, relajándose y soñando con el futuro. El autobús aceleró. Vanessa, sobresaltada levemente, se apretó contra el respaldo de su asiento. Las luces de la noche parpadeaban afuera, y siniestros presentimientos se colaron en su mente. El aire fresco que entraba en la cabina estaba impregnado del olor a asfalto y gasolina, no de la frescura de un bosque de pinos, como durante las vacaciones de verano. Vanessa recordó el día en que su padre, el maestro de la montaña, salvó a su equipo de un deslizamiento de rocas. 5 minutos antes de la tragedia, Paul había sentido con algún inexplicable sexto sentido que el techo del túnel comenzaba a colapsar. «Corran, todos, suban», gritó, empujando a sus colegas hacia la salida. Pero no llegó a tiempo. En cuestión de segundos, fue sepultado. Vanessa recordaba vívidamente cómo su madre le apretaba la mano con fuerza, mirando suplicante al cielo. «Señor, déjalo sobrevivir», Julia susurraba, persignándose repetidamente. Después de que el equipo de rescate de la montaña sacó a Paul de debajo de los escombros, los médicos dijeron que quedaría permanentemente discapacitado. Tras ser dado de alta del hospital, su madre lo llevó a casa, y a partir de ese momento, los días de su familia se convirtieron en una interminable serie de procedimientos complicados, revisiones médicas y agotadoras rehabilitaciones. Vanessa ayudaba a cuidar de su padre, pero todos sus sueños de infancia sobre el futuro se desvanecieron en el momento en que su mundo se derrumbó bajo el peso de la desgracia. Finalmente, fue el dinero de compensación que Paul recibió por su lesión lo que permitió a Vanessa y a su esposo, Richard, dar el pago inicial de una casa, cubriendo la mitad del costo. Y ahora, Richard, junto con su madre, se habían fijado en esa propiedad, que se suponía debía compartirse entre ellos. Sin darse cuenta, Vanessa recordó cómo había conocido a su futuro esposo. Era invierno durante sus años universitarios. Estaba estudiando en la escuela de enfermería, y Richard acababa de graduarse de la universidad y trabajaba como gerente en una empresa de construcción. Una tarde de invierno, mientras regresaba de sus clases, Vanessa notó a un joven congelado en la parada de autobús. Estaba vestido con un chándal delgado que claramente no coincidía con la temperatura exterior. «Disculpa, ¿estás bien?», preguntó Vanessa, acercándose para evaluar el estado del chico. No hubo respuesta. El extraño, temblando y balanceándose de un lado a otro, miraba a la joven enfermera con sus ojos nublados y aturdidos, y por el fuerte olor a alcohol, Vanessa adivinó de inmediato que probablemente se había pasado de copas en una fiesta. Llegar a casa en ese estado sería imposible. «¿Dónde vives?». «¿Puedes caminar?», preguntó Vanessa. El chico sacudió la cabeza, tratando de enfocar su mirada. «Hace frío», gruñó, murmurando algo incomprensible sobre no poder llegar y congelarse. Vanessa entendió que no lo lograría solo y que sin su ayuda, la situación podría terminar mal. «Vamos, te llevaré a casa», dijo ella.
Vanessa le ofreció su brazo, y el chico la siguió obedientemente como un niño. Ella lo guiaba como a una marioneta, pensando en lo ridículo que se veía su nuevo conocido. Era alto, con el pelo oscuro y espeso, pero en ese momento parecía un enorme oso torpe que se había despertado de su hibernación demasiado temprano. Vanessa lo ayudó a sentarse en un banco, se quitó la chaqueta y la desabotonó para abrigarlo. Necesitas calentarte, dijo, tomando varias respiraciones profundas para calentar sus manos congeladas con su aliento. Soy Richard, murmuró él, mirando el rostro de su nueva conocida. Vanessa, respondió ella, esperando que él la escuchara, y añadió, soy enfermera. Necesitas calentarte, de lo contrario, te enfermarás. Richard se sintió un poco mejor e intentó recordar cómo había terminado en la parada de autobús. Al menos podía explicar que había estado saliendo con sus amigos de la universidad, celebrando el cumpleaños de uno de ellos. No recuerdo cómo llegué aquí, dijo incómodamente, frotándose la mejilla. Eso no importa. Lo principal es que ahora estás a salvo, respondió Vanessa. Miró su reloj. Se está haciendo tarde, dijo. Necesito irme a casa. Richard se estremeció, dándose cuenta de que la estaba reteniendo. ¿A dónde tienes que ir?, preguntó el chico. Vivo a 5 minutos de aquí, respondió Vanessa. ¿Y tú? Yo, al otro lado de la ciudad, dijo él. Ni siquiera sé cómo voy a llegar. Bueno, entonces solo sígueme, sugirió Vanessa. Te acompañaré al metro, y desde allí podrás ir a casa. Richard asintió agradecido y se levantó lentamente del banco. Vanessa tomó su brazo para ayudarlo a mantener el equilibrio. Gracias por ayudarme, dijo Richard, mirándola. Creo que me habría congelado sin ti. Oh, no es nada, respondió Vanessa, sonriendo. Pasa. Eres muy amable, dijo el chico, y hermosa. Gracias, respondió Vanessa, sonrojándose. Caminaron en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna. Vanessa miró a su compañero y sintió como si lo hubiera conocido desde siempre. Te invitaría a un café, pero me temo que apenas me queda suficiente para el viaje, dijo Richard tímidamente. No te preocupes, respondió Vanessa con ironía. Solo estoy agradecida de que no me arrastraras a algún callejón. Eres valiente, dijo Richard sonriendo. Nunca creería que fuera tan seguro con una chica tan delicada. Y volvieron a quedarse en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Después de unos minutos, finalmente llegaron a la entrada del metro. Bueno, aquí estamos, dijo Vanessa. Déjame ayudarte a comprar un billete. Gracias, murmuró Richard. No hay problema. Fue un placer conocerte. Con eso, se despidieron. Richard se fue a casa, y Vanessa caminó pensando que su encuentro no había sido solo una coincidencia. Para su sorpresa, Vanessa sintió que quería volver a ver a ese chico y ver a dónde llevaría todo. Al mismo tiempo, no tenía idea de que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Richard, por su parte, tampoco sabía que conocería su destino en una fría parada de autobús, sufriendo una resaca terrible y enfrentando la amenaza de congelarse. En aquel entonces, Vanessa seguía siendo ingenua y romántica, creyendo en el amor a primera vista, el destino y los milagros. En su primer encuentro, vio una tristeza en los ojos de Richard, no una melancolía, sino un tipo de misterio que ella quería desentrañar. Le recordaba a un personaje literario de su programa escolar, con sus ojos tristes y pensamientos sobre la vida y la muerte. Una semana después del incidente en la parada de autobús, Vanessa y Richard se encontraron de nuevo y pasaron la tarde en un café, hablando de todo lo que se les ocurría. Esta vez, sin embargo, el chico parecía un verdadero romántico, aunque inicialmente trataba de ocultarlo. Vanessa no pudo evitar notar la chispa de afecto en sus ojos que él intentaba ocultar a todos. Ese día, ella se dio cuenta de que se había enamorado de Richard prácticamente a primera vista. Su relación se desarrolló con pasión y se veían casi todos los días. Iban al cine, al teatro, paseaban por los parques y se sentaban junto al río. Cada día para Vanessa se sentía como un cuento de hadas. Se sentía la persona más feliz del mundo y amaba todo sobre Richard. Vanessa le ofreció su brazo, y el chico la siguió obedientemente como un niño. Ella lo guiaba como a una marioneta, pensando en lo ridículo que se veía su nuevo conocido.
Era alto, con el pelo oscuro y espeso, pero en ese momento parecía un enorme oso torpe que se había despertado de su hibernación demasiado temprano. Vanessa lo ayudó a sentarse en un banco, se quitó la chaqueta y la desabotonó para abrigarlo. Necesitas calentarte, dijo, tomando varias respiraciones profundas para calentar sus manos congeladas con su aliento. Soy Richard, murmuró él, mirando el rostro de su nueva conocida. Vanessa, respondió ella, esperando que él la escuchara, y añadió, soy enfermera. Necesitas calentarte, de lo contrario, te enfermarás. Rachel se sentía un poco mejor e intentó recordar cómo había terminado en la parada de autobús. Al menos podía explicar que había estado saliendo con sus amigos de la universidad, celebrando el cumpleaños de uno de ellos. No recuerdo cómo llegué aquí, dijo incómodamente, frotándose la mejilla. Eso no importa. Lo principal es que ahora estás a salvo, respondió Vanessa. Miró su reloj. Se está haciendo tarde, dijo. Necesito irme a casa. Richard se estremeció, dándose cuenta de que la estaba reteniendo. ¿A dónde tienes que ir?, preguntó el chico. Vivo a 5 minutos de aquí, respondió Vanessa. ¿Y tú? Yo, al otro lado de la ciudad, dijo él. Ni siquiera sé cómo voy a llegar. Bueno, entonces solo sígueme, sugirió Vanessa. Te acompañaré al metro, y desde allí podrás ir a casa. Richard asintió agradecido y se levantó lentamente del banco. Vanessa tomó su brazo para ayudarlo a mantener el equilibrio. Gracias por ayudarme, dijo Richard, mirándola. Creo que me habría congelado sin ti. Oh, no es nada, respondió Vanessa, sonriendo. Pasa. Eres muy amable, dijo el chico, y hermosa. Gracias, respondió Vanessa, sonrojándose. Caminaron en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna. Vanessa miró a su compañero y sintió como si lo hubiera conocido desde siempre. Te invitaría a un café, pero me temo que apenas me queda suficiente para el viaje, dijo Richard tímidamente. No te preocupes, respondió Vanessa con ironía. Solo estoy agradecida de que no me arrastraras a algún callejón. Eres valiente, dijo Richard sonriendo. Nunca creería que fuera tan seguro con una chica tan delicada. Y volvieron a quedarse en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Después de unos minutos, finalmente llegaron a la entrada del metro. Bueno, aquí estamos, dijo Vanessa. Déjame ayudarte a comprar un billete. Gracias, murmuró Richard. No hay problema. Fue un placer conocerte. Con eso, se despidieron. Richard se fue a casa, y Vanessa caminó pensando que su encuentro no había sido solo una coincidencia. Para su sorpresa, Vanessa sintió que quería volver a ver a ese chico y ver a dónde llevaría todo. Al mismo tiempo, no tenía idea de que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Richard, por su parte, tampoco sabía que conocería su destino en una fría parada de autobús, sufriendo una resaca terrible y enfrentando la amenaza de congelarse. En aquel entonces, Vanessa seguía siendo ingenua y romántica, creyendo en el amor a primera vista, el destino y los milagros. En su primer encuentro, vio una tristeza en los ojos de Richard, no una melancolía, sino un tipo de misterio que ella quería desentrañar. Le recordaba a un personaje literario de su programa escolar, con sus ojos tristes y pensamientos sobre la vida y la muerte. Una semana después del incidente en la parada de autobús, Vanessa y Richard se encontraron de nuevo y pasaron la tarde en un café, hablando de todo lo que se les ocurría. Esta vez, sin embargo, el chico parecía un verdadero romántico, aunque inicialmente trataba de ocultarlo. Vanessa no pudo evitar notar la chispa de afecto en sus ojos que él intentaba ocultar a todos. Ese día, ella se dio cuenta de que se había enamorado de Richard prácticamente a primera vista. Su relación se desarrolló con pasión y se veían casi todos los días. Iban al cine, al teatro, paseaban por los parques y se sentaban junto al río. Cada día para Vanessa se sentía como un cuento de hadas. Se sentía la persona más feliz del mundo y amaba todo sobre Richard. Su naturaleza amable, su sentido del humor y hasta la tristeza que ella diligentemente intentaba comprender. ¿Sabes, Vanessa?, dijo Richard un día mientras estaban sentados en un banco en el parque viendo el atardecer, siempre he soñado con una familia, una grande y unida. Entonces, ¿cuál es el problema?, respondió Vanessa. Algún día tendrás una familia, todavía eres joven.
Vanessa tomó su mano y, con ironía, agregó, una grande y feliz. Viviremos juntos felices hasta el fin de nuestros días. Realmente espero que sí, dijo él sinceramente y la besó. Su relación rápidamente floreció en amor. Richard le propuso matrimonio a Vanessa en su cumpleaños, dándole un anillo con una piedra y susurrándole al oído, Vanessa, te amo mucho. ¿Te casarías conmigo? Por supuesto, exclamó ella, con lágrimas de alegría brotando en sus ojos. Sí, estoy de acuerdo. Eran jóvenes, llenos de planes para el futuro y soñaban con una gran familia feliz. Pronto eligieron una fecha para la boda y comenzaron a prepararse para ese importante día. Pero su felicidad tenía un lado oscuro. Ellen Anderson, la madre de Richard, no le gustaba a Vanessa desde el primer momento en que la vio. La veía solo como una chica de una familia simple que claramente no era adecuada para su hijo. Por lo tanto, hizo todo lo posible para mantenerlos separados. Richard, solía decir Ellen, Vanessa no es una de nosotros. Sus valores no son los mismos, sus costumbres son diferentes, su estilo de vida no es lo que esperamos. Pero la amo, respondía Richard, y ella me ama a mí, eso es lo que importa. Oh, el amor va y viene, se burlaba Alan Anderson, pero la vida sigue. Te decepcionarás. Apenas la conoces, solo ves lo que quieres ver. La conozco, y no quiero perderla, replicaba Richard. Pero Alan Anderson fue implacable, intentando influenciar a su hijo y persuadirlo de lo contrario. Hablaba de la falta de educación adecuada de Vanessa, de su pobre familia y su falta de ambición. También intentaba sembrar dudas sobre si Vanessa sería una buena esposa y madre. Mamá, entiendo todo, decía Richard, pero tengo mi propia opinión y no quiero cambiarla. Vanessa es una chica maravillosa. Estoy seguro de que será una gran madre para nuestros hijos. Pero Alan Anderson no se dio por vencida. Intentó influir en Vanessa, intentando convencerla de que dejara a Richard, alegando que era demasiado joven para casarse, que no merecía a Richard y que no sería capaz de hacerlo feliz. Pero lo amo, respondía Vanessa, y no quiero renunciar a mi felicidad. Alan Anderson no le creyó, obstinada en seguir viendo a Vanessa como una chica que buscaba un buen partido. Quiero que mi hijo sea feliz, decía Ellen a sus amigas, y no permitiré que ella lo arruine. Estás esperando demasiado de ella, respondían sus amigas. Alan Anderson estaba convencida de que hacía lo correcto, protegiendo a su hijo de malas influencias. También temía que él repitiera su error. Después de todo, Ellen se había enamorado una vez de alguien que no coincidía con su estatus social, y sabía que eso conducía a problemas. En los primeros años de matrimonio de Vanessa y Richard, Ellen continuó lanzando obstáculos en su camino. Creaba escándalos, tramaba intrigas e intentaba culpar a su nuera de todo tipo de pecados. En resumen, hizo todo lo posible para romper la familia lo más rápido posible. Dicen que el agua acaba por desgastar la piedra, y así las quejas de la suegra tuvieron su efecto. Finalmente, la obstinación de Ellen condujo a un deterioro en la relación de Vanessa con Richard. Su hijo se distanció de su esposa y dejó de comunicarse con ella. Quizás si la pareja hubiera tenido hijos, podrían haber salvado su matrimonio, pero los médicos ordenaron docenas de pruebas y el embarazo deseado nunca llegó. Vanessa lloraba noches enteras, sin saber qué hacer, sintiéndose sola y abandonada. Pronto Richard tomó una amante, y luego otra. Naturalmente, ya no se hablaba de tener hijos. ¿Qué herederos podrían tener cuando marido y mujer se odiaban mutuamente? Después de una serie de aventuras, cuando Richard conoció a Kate, decidió que era hora de cambiar su vida. El resultado fue un divorcio donde Richard decidió dejar a Vanessa sin nada, llevándose incluso dinero del padre discapacitado de ella. ¿Dónde está su conciencia? Suponiendo que alguna vez tuvo una. Vanessa observó cómo el autobús se alejaba y se encaminó hacia casa. La llave giró en la puerta con un crujido, y Vanessa, cansada después de un largo día de trabajo, entró en su apartamento alquilado. Rápidamente se quitó la ropa exterior y, abrumada por una indescriptible alegría, se dejó caer sobre la cama. Esa noche no quería hacer nada, solo deseaba sumergirse en el sueño. Cerró los ojos y se hundió en la oscuridad, pero el sueño no llegaba. Vanessa trató de distraerse con varios pensamientos, pero fue en vano. De verdad no estoy cansada, susurró para sí misma.
Los pensamientos revoloteaban en su mente sobre los acontecimientos del día, el padre preocupado de Betty, su propia situación, su suegra, y la amargura de la ruptura que había irrumpido tan inesperadamente en sus vidas. Solo quería olvidar, dormir, dormir y nada más que dormir. Cerró los ojos y finalmente se hundió en la oscuridad. De repente, en medio de todo, Vanessa vio a una mujer mayor. La visión era vagamente familiar. Donde la había visto antes, Dios mío. Sí, era su difunta abuela linda, tan vívida, con una sonrisa en los labios, vestida con su vestido azul favorito y un delantal blanco. Vanessa se incorporó en la cama y jadeó, pero la abuela sonrió y le hizo un gesto con la mano. No tengas miedo, Vanessa, dijo. He venido a visitarte. Abuela, susurró Vanessa, te he echado tanto de menos. Yo también te he echado de menos, querida, respondió la abuela, pero no vine solo por eso. Tengo un encargo. Mira, Vanessa, este documento, el que tu esposo presentó ante el tribunal. Veo que Rachel está dando información falsa, así que no lo tomes al pie de la letra. Revísalo bien. Abuela, ¿cómo puedo revisar este documento? No soy abogada, preguntó Vanessa en su sueño. Vanessa, tienes que intentarlo, dijo la abuela. De lo contrario, te quedarás sin nada. Está bien, susurró Vanessa. Siempre estaré contigo, respondió la abuela. En ese momento, Linda desapareció y Vanessa se despertó sobresaltada, empapada en sudor frío. No podía distinguir si había sido un sueño o la realidad, pero sentía un peso en su alma y una incertidumbre sobre el futuro. En ese instante, solo deseaba volver a su infancia despreocupada con su querida abuela, quien siempre sabía cómo ayudar y qué decir. A la mañana siguiente, la abogada que Vanessa había contratado llamó. Vanessa, ¿es muy temprano? La voz de Carrie, aunque tranquila, llevaba un toque de ansiedad. Tengo noticias, buenas noticias. Mis colegas y yo realizamos una revisión independiente del certificado médico de la madre de Rachel. Resulta que es falso. Vanessa se quedó congelada, incapaz de pronunciar palabra, con el corazón latiéndole en el pecho como una paloma salvaje atrapada en una jaula. Entiendo que esto es difícil para ti, continuó la abogada, pero necesitamos reaccionar muy rápido. Richard y su madre han cometido falsificación y deben enfrentarse a la justicia. Vanessa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el fondo, todavía no podía creer lo que estaba ocurriendo, un sueño profético, una trama de Rachel y su madre. ¿Qué le esperaba ahora? En la audiencia posterior, la atmósfera era tensa. Vanessa se sentó frente al juez, con los ojos llenos de determinación. Rachel Fletcher, comenzó el juez, presentaste un documento falsificado ante el tribunal. Tu madre está en complicidad contigo, y tus acciones constituyen un delito. Rachel estaba pálido, con el rostro cubierto de sudor. Intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. No sabía que el certificado era falso, susurró. Tenías la intención de despojar a tu esposa de su propiedad. Pudiste haberle quitado todo, dijo el juez. Pero en este tribunal, solo prevalece la justicia. Vanessa se cruzó de miradas con Rachel, y la mirada de su exmarido ella vio miedo, remordimiento y tal vez incluso arrepentimiento, pero no vio a Rachel como una víctima, ya que sabía que había actuado con intención. Pido al tribunal que divida la propiedad en partes iguales, dijo Vanessa en voz alta cuando finalmente le dieron la palabra. El tribunal concede su solicitud, dijo el juez. La propiedad se dividirá 50-50. Richard Fletcher y Alan Anderson serán responsables de sus acciones. Vanessa soltó un suspiro de alivio. Había ganado. Logró protegerse a sí misma y su honor. Todo había terminado. Era libre. Vanessa, exclamó Carrie acercándose a ella. Estoy tan feliz por ti. Vanessa sonrió. Realmente se sentía feliz. Miró hacia el tribunal y se dio cuenta de que necesitaba continuar con su vida, pero esta vez, empezando de nuevo. ¿Cómo comenzar? Era simple. Iría a visitar a Betty y a su padre Carl, les prepararía una deliciosa cena y se sentarían en una mesa festiva. Después de todo, era una celebración importante, el día de su divorcio y la libertad que Vanessa había anhelado durante los últimos años.
7 meses después de ese juicio memorable, Carl y Vanessa tuvieron una boda modesta, en la que Betty ya estaba libre de su yeso y podía bailar tanto como quisiera. Todos en la boda estaban seguros de que grandes victorias esperaban a Betty en el futuro en el mundo del deporte. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando su madre es enfermera en una escuela de deportes para niños, siempre lista para ayudar en cualquier momento? Un año después de la celebración, Carl y Vanessa dieron la bienvenida a su hija, Alice. 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 Alice.